Yo soy ecólogo. Mi investigación está enfocada a entender los efectos del cambio climático sobre los bosques del sur de Chile. Yo soy una fan de todos los microorganismos que existan. Hiroshima fue bombardeada, sin embargo, y pese a todo pronóstico, hubo un grupo de árboles que sobrevivió. El primer contacto madre-hijo también es una relación microbiana. Yo soy ecólogo. En estos momentos mi investigación está enfocada a entender los efectos del cambio climático sobre los bosques del sur de Chile. O en mi caso en particular trato de entender cuáles son los procesos, los mecanismos que explican lo que hoy día vemos en la naturaleza. Mecanismos funcionales, fisiológicos, relaciones ecológicas, plantas con los insectos, plantas con las plantas. Pero básicamente es tratar de entender cómo funcionan los bosques. Hoy en día mi sueño o mis objetivos tienen que ver más bien con cómo yo uso la ciencia para impactar a la sociedad, para hacer crecer el país, para entregar una mejor educación a mis estudiantes. Tienen hoy en día mis objetivos un impacto directamente social. Dos. Sin hacer trampas. Ya. Sácate las manos porque tienes que tocarlo. Helado. Ya sé. El libro. Sí, el libro. Oh, bien. Memoria. Razonamiento. Oh, no, Ni siquiera lo vi. ¿Toca a ti ahora? ¿Cómo? No, pues irá por otro lado. Era para acá. Como mi pareja, es una persona muy solidaria, es una persona muy estructurada. De hecho, eso es lo que nos complementa a nosotros. Yo soy un poco más desordenada y él es muy estructurado. Entonces, de alguna forma nos complementamos. También él es mi jefe en el trabajo, entonces nuestra relación de pareja también está un poco mezclada con eso. Y la verdad es que hemos vivido muchas aventuras juntos en las que por lo menos yo he aprendido mucho de él. Verde. Bueno, un turno. ¿Qué era ese? Cuando yo era pequeña quería estudiar biología porque me gustaba mucho lo que hacía mi papá. Me gustaba que estuviera al aire libre, que no estuviera encerrado en una oficina. En ese sentido igual lo admiraba mucho. Es súper comprometido con su trabajo. Muchas veces no está en la casa y viaja mucho porque él de verdad que está comprometido con todo lo que él hace. Entonces, sí, como científico, una persona muy comprometida. Amaru, ¿te acuerdas de las plantas de Hiroshima que llegaron al jardín botánico? Sí. Ya, pues mira, yo el año 2013 tuve que viajar a Japón. Fui a conocer cuáles eran los árboles, de dónde nacieron las semillas que nos mandaron a nosotros, los japoneses. ¿Qué sentiste cuando fuiste a Hiroshima? Fue bien terrible, porque yo me acordaba mucho de ustedes. Uno no está acostumbrado a ver tanto sufrimiento, tanto horror muchas veces, porque tú ves
en el fondo, que es tan terrible la guerra que desearías que nadie sufriera como esa gente sufrió. En 1945, en Japón, Hiroshima fue bombardeada por primera vez en la historia del planeta con una bomba atómica. Se produjo en un radio de unos 2 kilómetros una destrucción masiva pero increíble. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, pese a toda la destrucción, hubo un grupo de árboles que sobrevivió a ese ataque atómico. Los japoneses le llaman Ibakohumoku, árbol sobreviviente. Hoy en día, la ONU y Ant Hiroshima, una ONG de Hiroshima, y han recogido las semillas de estos árboles sobrevivientes para esparcirlas por todo el mundo como un mensaje de paz, para concientizar sobre el uso de armas atómicas y los horrores de la guerra. Nosotros, como Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile, recibimos esas semillas. A finales del 2012 hubo todo un proceso muy delicado para hacerlas germinar. De las semillas que hicimos germinar conseguimos más de 200 plantas. Y esas plantas hoy en día están en el invernadero de nuestro jardín botánico, creciendo, fortaleciéndose. Bueno, tuve la suerte de poder viajar a Japón y conocer el Museo de la Paz, conocer los árboles de los cuales vienen estas semillas, y la verdad que terminó de moverme el piso, ¿ya? Una cosa es que te cuenten lo que significa una semilla y el mensaje, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Desde ahí entonces que yo hoy día tengo un sueño, y es poder construir un memorial en el Jardín Botánico de la Universidad que efectivamente sea capaz de transmitir al pueblo chileno el mensaje de paz que estos árboles representan. Mira, Milton, estos son los brotes de este año. Han crecido como unos 30 centímetros más o menos. Pero esta tiene 2 tallos. Claro. Y tal vez esta podría ser una buena candidata. Está súper bien, ¿eh? Está bien sanita. Yo creo que esta podría ser. Y ella hizo un experimento súper interesante, bien entretenido, con el análisis molecular. ¿Y en qué parte van ahí? ¿Hicieron los PCR? No, ahí claro, ya aislamos el RNA de las hojas que están en desarrollo, algunas que son las wild type, que son las que no están trepadas. No fue, pero una muestra falló. Y eso es parte de... Está dentro de lo esperado. Sí, no, mi opinión respecto a Milton en general es buena. Es primero que nada es una buena persona, que eso es importante. Súper bueno en el trabajo de campo, en la identificación de plantas, cosas que son fundamentales para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, la interacción en cuanto a trabajo ha sido súper buena y no tengo, en el fondo, ningún reparo con el trabajo que hace Milton. Yo me definiría como una persona cuadrada en el sentido de que soy muy pragmático, tengo rutinas súper establecidas, me molesta mucho que me cambien la agenda, por ejemplo, pero paradójicamente soy una persona, creo yo, bastante abierta a la crítica y a la percepción de lo que pasa en mi entorno. El principal problema en la sociedad, creo, es que no conocemos la naturaleza. La mayor parte de la población de Chile vive en las ciudades. Hoy en día, lamentablemente, quien vive la naturaleza es alguien que tiene recursos, que puede viajar, que tiene un vehículo para ir a un parque nacional. La naturaleza se escapa un poco del ruido mundano de la ciudad. La gente no se ha dado cuenta todavía de qué es lo que ocurre en el cambio climático, básicamente porque tú abres la llave en tu casa y sale agua. Pero esa agua que sale en la llave de tu casa viene de un ecosistema. Viene de un sistema natural, o viene de un glaciar de la cordillera a través de un río, o en el sur de Chile es regulado por los bosques. Básicamente los bosques reciben el agua de la lluvia, la filtran, la almacenan en el suelo, y eso es lo que nosotros bebemos cuando no llueve, cuando pasa 1, 2, 3 semanas sin llover, las vertientes tienen agua, y eso porque te lo está entregando el bosque. Nosotros dependemos, nuestra vida, nuestra forma de vida depende de los recursos naturales, y lamentablemente creo que como sociedad aún no tenemos esa conciencia. Más allá del eslogan, yo creo que aún no entendemos
qué tan conectados estamos cada uno con la naturaleza. Voy a sacar el de adelante primero. Tíralo nomás. Ya, dale. Decidí entrar al mundo de la ciencia muy chico, en realidad. No tengo muy claro el momento preciso en que me hizo el clic, pero de lo que yo recuerdo es que tuve muchas experiencias cuando pequeño con la naturaleza. Yo vivía en Concepción, en la Villa San Pedro, frente a la Laguna Grande. La laguna era el patio de mi casa. Tengo muy bonitos recuerdos con mi viejo. Nosotros salíamos, tomábamos el perro en la mañana, los fines de semana, y partíamos a caminar al cerro. En ese tiempo, hoy día todo eso está construido, pero en ese tiempo teníamos un lindo bosque esclerófilo lleno de boldos, litres, peumo. Entonces, gran parte de mi niñez yo la pasé en un entorno natural. Y ahí aprendí a detenerme, a mirar, a observar y a hacerme preguntas. Yo a mi papá lo describiría como una persona bastante toca. No, pero, o sea, siempre que él quiere como hacer algo o llevar a cabo algo, es muy minucioso. Él es minucioso cuando lleva a cabo algo que él desea, en su trabajo, familia, cuando viajamos. Entonces, es una persona muy carismática. También es una persona generosa, siempre se preocupa por los demás que están a su alrededor, su familia sobre todo. Un padre bastante amoroso con sus hijos. Siempre se preocupa de nosotros, siempre ha estado ahí, a pesar de, no sé, la distancia. Muchas veces él siempre intenta estar presente. Hoy día sabemos muy poco sobre los bosques. Particularmente nuestros bosques son bien especiales, son bosques únicos en el planeta. Tenemos un alto nivel de endemismo. Eso quiere decir que las especies, más del 50% de las especies vegetales que viven en el bosque templado del sur de Chile no viven en ningún otro lugar del planeta. Todavía queda mucho por aprender. Por ejemplo, en términos de las capacidades medicinales de las plantas, no sabemos hoy en día cuáles son sus requerimientos hídricos y por lo tanto difícilmente podemos tomar decisiones para reforestar. Y los bosques se plantean como la principal fuente de absorción de CO2. Pero resulta que no sabemos cuál es la capacidad de nuestros bosques para capturar ese CO2. Sabemos que capturan mucho, pero no sabemos si el arrayano, el olivillo, el ulmo captura más uno que el otro. Entonces nos queda mucho por conocer para entender cómo funcionan y poder utilizarlo a nuestro beneficio. Toma tú el machete, tenlo. En este momento estamos yendo hacia la Estación Experimental Bosque San Martín. Es una estación experimental de la Universidad Austral. Yo soy el director científico de esa estación y es ahí donde desarrollamos nuestros estudios sobre el bosque. Milton trajo un... trajo un Porque árbol. acá están los dos sensores con un crecimiento de 3 centímetros aproximadamente. ¿Y no está corrido ¿No? el resorte? En este lugar lo que tenemos es un experimento de simulación de cambio climático, donde lo que hacemos básicamente es que a través de estas latas que hay en el piso, nosotros sacamos parte del agua cuando llueve. Y de esa manera entonces
simulamos escenarios de aproximadamente un 30% de sequía. De esa manera lo que logramos nosotros evaluar en el bosque es el comportamiento de las especies. Sabemos cómo es su desempeño en un escenario de cambio climático y por lo tanto podemos predecir cómo se va a comportar el bosque en el futuro. Este bosque, en términos de su condición respecto al cambio climático y la respuesta de lo mismo que hemos estado evaluando, se ha comportado de distintas maneras. El crecimiento, por ejemplo, ha disminuido en promedio cerca de un 40 a 50%, ese es el rango aproximado. Pero eso está comandado por distintas especies. Hay especies que prácticamente, como el olivillo, no ha tenido una respuesta negativa, mientras especies como la tepa o el avellano han disminuido el crecimiento cerca de un 80 a 90%. Entonces la respuesta es súper variable. Yo lo sostengo. Ya. Bueno, ya con Milton nos conocemos hace unos 15 años, entre 15 y 20 años ya. Nos conocimos en la Universidad de Concepción mientras hacíamos el doctorado. Bueno, trabajar con él es una de las cosas que podríamos decir que es de una simpatía y de un agrado trabajar, contestar preguntas de biodiversidad para poder anteponernos a los escenarios de cambio climático. Pensábamos en aquella época cuando empezamos a trabajar juntos. Con el transcurso de los años nos dimos cuenta que el cambio climático no estaba por llegar, sino que ya había llegado hace varios años ya. Por lo tanto, de una responsabilidad enorme nos dimos cuenta que nuestro trabajo significaba para poder dar el conocimiento y que la gente y la sociedad entendiera esta crisis climática que estamos viviendo. Ok. Que puede ser el cable, cómo está conectado, Puede ser ¿no? el cable. Que se haya soltado algún cablecito. Porque si tiene batería no debería... Están enterrados a distintas profundidades. Milton como persona es súper buena persona. Él es muy empático, siempre se entrega mucho a los estudiantes en el sentido de apoyarlos lo que más pueda. A mí me ayudó mucho en pregrado para tratar de tener becas para yo ir al extranjero. Él siempre se ha movido mucho por los demás porque él se acuerda todavía cuando él era estudiante y le costaba que le abrieran puertas, como se dice. Entonces yo lo destaco mucho como una muy buena persona, súper empático, como se dice en buen chileno, muy apañador. Una de las cosas que más me apasiona es caminar por el bosque. Me encanta, me fascina. Yo podría pasar horas y horas y horas caminando en el bosque, sentado, mirando, oliendo, buscando la luz, hincado en el suelo, recogiendo, qué sé yo, pequeños hongos, insectos. Me gusta mucho escuchar las aves. No, me fascina la naturaleza. Conocer lugares nuevos es algo que de verdad me mueve. El ser científico me permite entrar en ese mundo que muy pocos tienen la posibilidad de vivir. Habitualmente cuando la gente va al bosque ve la belleza de los árboles, los colores, un pajarito por aquí. Pero sentarse en el bosque, en el suelo, a mirar, a sentir, a oler, a saborear muchas veces lo que el bosque te entrega es fantástico. Te llena de alegría, te enriquece el día, te mueve finalmente, te permite vivir. Bueno, mi familia ha sido súper importante en mi desarrollo personal y profesional, sobre todo para los científicos, para los biólogos en general. Es súper complejo compatibilizar la vida familiar con el trabajo. Nosotros pasamos mucho tiempo en terreno, viajando, nos perdemos en el cerro, a veces semanas sin señal de teléfono, no sabes nada de ti. Y ahí es súper importante cuánto te apaña tu mujer. Lejos de reclamar el por qué desaparezco y me voy al cerro, ella se ha hecho parte de eso. Y continuamente me acompaña, vamos a terreno juntos, a veces vamos con los niños, me ayudan a colectar muestras, ellos aprenden, les gusta mucho la naturaleza también. Entonces ellos siempre han estado detrás mío o dándome las facilidades para que yo haga mi trabajo o muchas veces sumándose y ser parte de ese trabajo. La naturaleza para nosotros es un factor importante en nuestra familia. Desde que nos casamos hemos tenido muchas aventuras en la naturaleza, entonces para nosotros es casi nuestra casa. Es lo que queremos transmitir también a nuestros hijos. De hecho, cada salida que nosotros hacemos al bosque es una aventura de descubrir cosas.
Si yo siempre digo que si no fuera por mi papá, yo jamás habría tenido estas experiencias, nunca. Entonces, gracias a mi papá, yo he conocido muchos lugares, he podido aprender mucho sobre aves, animales, de todo. Ver las plantas de Hiroshima crecer en el invernadero, recordemos que este proyecto empezó el año 2012, entonces ya van varios años en que las hemos estado cuidando. Es súper gratificante, finalmente tú terminas teniéndole cariño a tus plantas, las cuidas igual que a un hijo, las ves cómo crece, te preocupas de su salud, de sus nutrientes, de que tengan el agua que corresponde y en el fondo la estamos preparando para cuando sean grandes, igual que un hijo. Y ahora ya estamos en la última etapa, listos para apenas podamos poder llevarlas y plantarlas. Por acá, negro, por aquí. Aquí vamos, yo pensaba que más o menos aquí podíamos por la luz. Último corte, ahí está. Excelente, muy bien. Súper bien. Vamos a bajar ahí bien derechito. Bueno, y finalmente pudimos plantar el primer arbolito de Hiroshima en el jardín botánico. Ese proceso se acabó y lo que queda ahora es poder trabajar para poder empujar y entregar el mensaje que las plantas nos quieren entregar. Así que ojalá que los arbolitos nos puedan ayudar a cumplir nuestra misión. Así que muchas gracias. Yo soy una fan de todos los microorganismos que existan, fan de todos los ambientes naturales, porque todos tienen microorganismos. Entonces, claro, me he dedicado mucho a estudiarlos en el norte, pero donde sea a mí me gusta. O sea, me gusta mucho traspasar esta idea de cómo los microorganismos cooperan entre sí, a cómo eso también se podría ver reflejado en las sociedades humanas, por ejemplo. Durante un beso se pueden transferir millones de bacterias en segundos. Y esas bacterias del otro ingresan a nuestra boca, se mezclan con las que ya están ahí, saltan de un lado para otro, algunas se quedan, otras se van. Esas ingresan al intestino. Y si, por ejemplo, nosotros no nos gustaba comer algo y justo están las bacterias que ayudan a degradar eso, quizá hasta incluso cambian nuestros gustos. Entonces, cuando dos personas están juntas, se genera un amor, ¿cierto? El sentimiento del amor, que es muy complejo, pero también hay un amor bacteriano, un amor microbiano. Mis padres, ambos son profesores de castellano. Mi papá es profesor normalista, Wilfredo Dorador. Mi mamá
también es profesora de lenguaje, Milena Ortiz. Mi papá desarrolló desde muy temprano, él es poeta desde que yo tengo memoria, o sea, no fue algo muy tardío. En cambio, mi mamá, ahora que ya más grande, que jubiló, empezó a dedicarse ya casi 100% a escribir. Los niños en general, los 4 que tenemos con Milena, son todos muy inquietos. Inquietos en el sentido de que parece ser por esta naturaleza que tenemos, el mar es pura música. Entonces los niños son proclives a desarrollarse en las artes. Tanto Milena como yo escribimos, somos poetas. Entonces nosotros escribimos y le leemos nuestra poesía y nuestras cosas. De modo tal que esas cosas sencillas del hogar creo que influyeron bastante, no solamente en Cristina, sino en nuestros 4 hijos. Cristina desde chiquitita tenía inquietudes científicas, a pesar que, bueno, ella siempre nos sorprendió, al menos en el colegio. Tenía muchos amigos, le gustaba jugar mucho. Yo, ¿sabes? Yo le tengo como una sorpresa a Cristina, me gustaría, si es posible, leerle un poema. La verdad es que desde que tú naciste yo siempre estuve escribiendo un poema que al final lo terminé, pero hace varios años atrás, pero nunca te lo había dado a conocer. Y me gustaría ahora podértelo leer. ¿Ya? El poema se llama Caricia sutil. Como un enjambre de abejas sumergidas, llegaste silenciosa, cálida noche de estío, diminuto ser que mi vientre cobijaba en el tibio manantial que te acunaba. La impaciencia y la espera del feliz encuentro colmaba nuestras vidas vertiginosamente. Y tú, hija mía, reposabas tranquila en el mar amniótico que te arrebujaba. Como diáfana mariposa en su alborada, emergía al éxtasis taciturno. Tu llanto silente me agitaba, ahogando el gemido en cascada. Floreciste con sencillez y pureza, como el trino del pájaro cantor. Hija querida, compañera y amiga, vamos juntas a abrazarnos a ti. Me siento muy orgullosa de ti, Cristina. Te quiero mucho. Yo creo que una de las cosas más bonitas que uno puede recibir, aparte de su madre, su padre, que escriban un poema para uno. Sí, porque es la forma de expresar los sentimientos que uno tiene más profunda. Bueno, mis padres son fundamentales en mi vida. O sea, desde que era chica, por supuesto. Siempre he estado, bueno, toda mi infancia estuve con ellos, hasta que me fui a estudiar a Santiago y después a Alemania. Y ahora que tengo mi familia, nacieron mis hijos, ellos también han sido cruciales. O sea, sin ellos, nosotros dos, mi marido también es científico, no podríamos seguir nuestra carrera. Es imposible. Mi trabajo trata sobre el estudio de los microorganismos en el ambiente. La pregunta fundamental que hemos tratado de resolver en nuestro laboratorio, cuyo nombre es complejidad microbiana, justamente es la complejidad. Por ejemplo, en el desierto mismo no es fácil, ¿cierto?, ver que exista evidencia de vida, no hay árboles, no hay plantas. Sin embargo, la vida que hay es microbiana. Bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar en esta región de Antofagasta, donde justamente tenemos un acceso más cercano a los salares que están en el altiplano, pero también al desierto absoluto. Y la riqueza microbiana de los salares de la región de Antofagasta y en general del norte de Chile es enorme. Es inconmensurable, yo creo que ni siquiera entendemos su potencial, pero está al mismo o mayor nivel de los famosos laboratorios naturales como la Antártica. Tenemos acá nuestros análogos al Parque Nacional Yellowstone, que es tan conocido, ¿cierto?, por su diversidad microbiana. Sin embargo, esa riqueza no es muy reconocida y tampoco es protegida, que es algo que por lo menos a mí me importa mucho.
Cuando yo empecé a trabajar aquí en Antofagasta, en el laboratorio, eso ya hace casi 11 años atrás, estaba sola. Llegué sola acá a la universidad con un proyecto de investigación, un fondo de iniciación, y convoqué a mis estudiantes de esa época de pregrado. Y llegaron cerca de 10 personas. Y necesitaba también apoyo, digamos, de par. Y ahí es cuando me reencontré con Daniela, y ella también estaba trabajando en temas microbianos, así que se vino a trabajar conmigo. Y eso ha sido fantástico porque no solamente tenemos una relación laboral, que ella es la encargada del laboratorio, sino que es mi amiga, entonces yo confío absolutamente en ella y es mi gran soporte, junto con Drina Béjar también, para hacer todo lo que hacemos. Sí, tapetes microbianos y agua y sedimentos. Ya, ver qué significa la Cristi para mí muchas cosas. La verdad es que somos amigas, hemos pasado lo que es la maternidad, el estar implicadas trabajando en ciencia, en una universidad. Hemos pasado muchas cosas buenas y malas juntas, hemos parado este laboratorio, hemos sido guerreras en esta lucha durante estos 10 años en poder levantar lo que es la microbiología acá en el norte, para que todo resulte de la mejor forma posible. Hay filamentos, ¿sí se puede? Sí, los veo, están ahí los filamentos. Esas son cianobacterias filamentosas que están arriba. La base para mí de la Cristina es su generosidad y su fuerza. Y en eso basa el cómo funciona en la vida en todos los aspectos. Me ha rescatado. Es súper raro decir eso que alguien. Hace muchos años yo estuve muy mal, muy lejos, muy sola. Y yo la llamé y me trajo de vuelta. Sin ella eso no hubiese pasado así. Entonces me rescató. Mira, claro, aquí yo estudié música. Este era el Conservatorio Regional de Música, Armando Moraga. ¿Por qué escogiste finalmente el contrabajo como tu instrumento y no otro que de todos los que estaban, digamos? Bueno, cuando elegí la especialidad de música, tuve que elegir un instrumento y se hizo una exhibición de instrumentos. Y me gustaron los más raros, digamos, los que sonaban más diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, y entre eso estaba el contrabajo. También estaba el fagot, que me llamó la atención, y me gustó mucho. Bueno, yo cuando terminé la educación media no tenía muy claro qué estudiar. Sí sabía que quería estudiar algo diferente a lo que quizá estaba muy establecido. Como carreras tradicionales no me interesaban mucho. Y me gustaba la biología, me gustaba la paleontología, encontraba interesante, pero también me gustaba la música. Y bueno, toqué con trabajo mucho tiempo y fue una de las opciones después de estudiar. Pero me proyecté en el tiempo tocando con trabajo y no me hizo mucho sentido tocar todo el tiempo en una orquesta. Pero sí me hizo mucho sentido estudiar ciencia. Algo diferente, algo que no sabía bien lo que era. Primero dejé de tocar con trabajo porque me fui a estudiar a Santiago y allá fue muy difícil incorporarme a algún grupo. No tenía instrumento tampoco estando allá. Y después que volví acá a Antofagasta, nuevamente volví a tocar. Hasta que nació mi hijo Henry. Ya toqué hasta unos meses antes de que él naciera. Tenía la guata así de grande y claro, como el contrabajo lo tengo que tocar así, ya no. Físicamente ya no podía tocar, que probablemente le escuchó toda la caja de resonancia por muchos meses y no he vuelto a tocar desde entonces. Estamos ahora investigando cuál es la diversidad microbiana en muestras de suelo de ambientes como este que son oasis de neblina.
Yo he aprendido mucho de los microorganismos y claro, las bacterias son justamente los organismos más primitivos del planeta. Han estado siempre acá. Nosotros vamos a desaparecer y ellas van a seguir aquí. Nosotros somos los visitantes, pero cuando empezamos a mirar cómo las bacterias se organizan en el hábitat, en sus ecosistemas, siempre encuentran la forma de adaptarse y de vivir. Conviven entre ellas. Son todas relaciones armónicas, simbiontes, cooperativas y sustentables. Entonces nosotros claramente creo que podemos usar modelos microbianos para pensarnos como sociedad, para replantearnos las prácticas que justamente están llevando a nuestro planeta a un estado de crisis, gatillada por nuestros comportamientos individualistas, ¿cierto? Y productivos, económicos, que no tienen nada que ver cómo funciona la naturaleza. Entonces, esta es una oportunidad de repensarnos y claramente yo creo que lo debemos hacer desde los microorganismos. Hola, Cara, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Cristina? Bien. Qué bueno. ¿Cómo salió todo? Súper bien, gracias. Bueno, los microorganismos tienen una importancia enorme en nuestra vida diaria, en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Regulan el clima, regulan lo que pasa en nuestro intestino día a día, lo que comemos, pero también nuestro microbioma interactúa con otros microbiomas. El primer contacto madre-hijo también es una relación microbiana. Cuando nacen los bebés, traen consigo una carga bacteriana muy pequeña que ha sido directamente transferida de la madre. Y es la herencia microbiana más directa que obtenemos de nuestra madre. Por eso no da lo mismo cómo nacemos, ni tampoco si los bebés son alimentados por leche materna o por leche de fórmula. Y también el apego lo más posible, porque también transferimos nuestras bacterias de la piel. Entonces, ya el bebé tiene de parte de nosotros mismas, las madres, nuestra primera marca, nuestro primer amor bacteriano. Y uno de mis proyectos es escribir un libro. Tengo un poco el esqueleto, he escrito un capítulo ya sobre el tema del amor bacteriano. Intenté vincular el conocimiento que he podido desarrollar en estos años sobre ecología microbiana y la importancia de los microorganismos en historias que a mí me gusta mucho contarlas siempre, pero incluyéndoles el tema, digamos, la visión desde los microorganismos. Amor bacteriano. Todos los días, a la salida del liceo, se juntaban bajo el mismo árbol. Uno de los pocos árboles grandes que había en la ciudad. ¿Dónde habita el amor? Al ser una interacción humana, las mínimas conexiones físicas albergarán un universo microbiano que puede ser interpretado como la esencia del amor. La interacción física, tan frágil y fuerte a la vez como caminar de la mano, además guarda un mensaje secreto, invisible. A veces la luminosidad de las 6 de la tarde permite imaginar pequeños destellos de luz entre los dedos entrecruzados. Alguien podría decir que son átomos o un amor atómico, pero sobre esa unidad mínima de partículas existe una organización más compleja que es la base de todos los organismos presentes en la Tierra. Bueno, se me ocurrió escribir sobre el amor una vez que iba caminando por la Avenida Brasil, que es un lugar que hay en Antofagasta, y vi a 2 escolares que estaban muy abrazados. Es una de las pocas zonas en Antofagasta donde hay pasto. Y como desde hace mucho tiempo es inevitable pensar para mí en microorganismos, me imaginé ese momento que estaba pasando microbianamente en esa interacción. Sabemos que nosotros somos 50% células microbianas y 50% de células bacterianas. Y ese 50% no se conoce muy bien lo que hace. Se sabe que es muy importante.
y que está presente en todas nuestras interacciones, incluso hasta las más profundas, como es el amor. Ser madre me cambió la vida del cielo a la tierra. O sea, uno siempre sabe que es uno de los acontecimientos que sea más importante, es más importante en la vida de uno, ¿eh? Pero cuando nació Henry, me sentí en la cúspide de todo. Es lo máximo, lo máximo. Cuando nació Albert fue lo mismo. Y también como me hizo replantear un montón de cosas de mi vida. O sea, los mismos intereses o las motivaciones que yo tenía para hacer investigación cambiaron mucho. Tengo una guagua en la casa, que estaba en el trabajo, que me está esperando. Y también me di cuenta que había muchas diferencias siendo científica mamá que no. Algo que hasta que no nacieran mis hijos nunca me había dado cuenta. Yo pensaba que no había ninguna diferencia ser hombre y mujer en la ciencia o en la academia. Pero cuando nacieron mis hijos sí fue un blanco y negro. Y ahí empecé a leer sobre el tema de mujeres en ciencia. Eso fue lo que me motivó un poco a leer. Agarré toda la base de datos por transparencia de mi universidad y quise ver cuántas mujeres y hombres habían. Después me di cuenta que había diferencias de jerarquía, había diferencias hasta de sueldo, qué sé yo. Con Cristina, el trabajo lo que más nos gusta a nosotros, y yo creo que nos destaca un poco como grupo de investigación, es la divulgación que hacemos, la difusión que hacemos en ciencia. Ese es nuestro principal norte, poder llegar a todas las personas. Nosotros hacemos charlas desde niños de 3 años hasta cuarto medio. Que la gente pueda entender, la gente acá de la región, valorar lo que tiene, entender que el desierto no está muerto, que tú ves una roca, pero en esa roca hay vida y que de esa vida tú puedes sacar 1000 cosas. Entonces, esa es como nuestra labor, a lo que le damos la mayor importancia. Yo creo que la investigación científica no tiene mucho sentido si no se comunica. Nosotros estamos en una sociedad. El estar en una sociedad nos debemos a las personas también. O sea, si lo vemos en términos prácticos, nuestros fondos de investigación provienen de fondos públicos. O sea, el impuesto que paga la señora X al final financia la compra de una placa de Petri. O sea, no nos podemos desvincular de eso, por un lado. Y lo otro también, que contribuimos a mejorar las condiciones de la sociedad, ya sea a través de la educación o a través directamente del conocimiento científico. Desde hace 7 años que yo no toco con trabajo y me encantaría volver a tocar. Me da un poco de miedo porque después que uno deja de tocar pierde, no solamente a uno se le pueden olvidar algunas cosas, pero también se pierde la práctica. Dicen que es como andar en bicicleta. Permiso. Hola. Hola, Carla. Hola, Cristi, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Qué bonita la sala. Bienvenida. Gracias por la invitación. Que viniste, sí, por supuesto. Estoy muy feliz. Mira, ahí te dejé un contrabajo. Ah, bacán. Ahí, ven aquí. Bueno. Un bonito contrabajo. Sí. tocado 7 años. Pues me salió un poco desafinado una parte. Ay, no me di cuenta, ¿no? coche tan bonito. Así como...
Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy muy emocionada igual porque mis hijos me están mirando. Estoy segura que ellos quieren también tocar bastante y que les enseñe. Creo que debería hacer esto más seguido. Que el desarrollar otras experiencias, aparte de las académicas que están en los programas de estudio, es muy importante porque las personas tenemos distintas capacidades, entonces hay que tratar de desarrollar todos los talentos y todas las posibilidades en los niños y niñas. Entonces la música es una de ellas.